quiero agradecer a la sala, la asistencia y también, por supuesto, a la organización, en especial a Manuel Isorna y a Miriam Otero, porque hayan tenido en cuenta esta mesa de binomio cannabis-tabaco en un congreso en el que ya se hace necesario. Entonces, bueno, aunque luego más adelante, posteriormente, mi compañera Adelaida Lozano describirá el proyecto EVIC, Evidencia Cannabis-Tabaco, sí me gustaría comentar brevemente cuáles fueron los orígenes de este proyecto, puesto que soy afortunada de coordinar el mismo desde sus inicios y, bueno, puedo contar que ya desde antes, años antes de comenzar, de nacer el proyecto en 2015, uno de los impulsores de este proyecto, Joseba Zabala en concreto, y otros profesionales, ya se estaban dando cuenta de que estaba ocurriendo algo con el consumo de porros. Y ya se estaba dando cuenta de que en España, en concreto, el consumo de porros es la forma más habitual de consumo conjunto de dos sustancias psicoactivas y adictivas, cannabis y tabaco. Además, la verdad es que todo esto fue demasiado y fue más potente de lo que pensábamos inicialmente, con grandes consecuencias, tanto clínicas como para el tratamiento, como para la prevención, leyes, mercado, etcétera, etcétera. También nos damos cuenta de que esto tiene grandes consecuencias, problemas en realidad, problemas tanto para los consumidores de cannabis como para los consumidores de tabaco. Y un gran problema para nuestros menores, porque no es infrecuente escuchar verbalizaciones de consumidores de porros en las que se menciona yo solo fumo cannabis, no fumo tabaco, con lo que conlleva esto, ¿no? Con la tremenda, baja, por no decir nula, percepción de riesgo de consumo de cannabis y la no conciencia de consumo de tabaco cuando realmente está habiendo. Desde el proyecto EVIC lo que pretendemos uno de los objetivos es aumentar esta conciencia de consumo dual, tanto en profesionales como también en población. Queremos llegar a la población y para eso luego nuestra compañera nos expondrá todos los materiales que hemos podido producir. Finalmente, comentar que EVIC mira hacia adelante y lo que intenta es aportar y proyectar ideas siempre con el objetivo de construir. Y dicho esto, paso a presentar, y tengo el honor de presentar, a dos especialistas en la materia, compañeros y amigos. Y bueno, además, no siempre puede una presentar al director, al que fue director de su tesis doctoral, que eso también es un añadido. Así que procedo a presentar a mis compañeros. Se presentarán de forma continua las dos presentaciones y posteriormente daremos a un turno de preguntas común y a debate. Bueno, pues tenemos primero, en primer lugar, la ponencia sobre las dimensiones del problema. La presentará Javier Ayesta, que sustituye en principio a una persona que se disculpa, que no ha podido acudir, puesto que en el penúltimo momento han surgido problemas personales y que, bueno, ha tenido la generosidad nuestro compañero también del grupo EVIC, Javier Ayesta, de poder presentar esta ponencia en escaso tiempo. Así que muchas gracias y, bueno, presento un poquito al profesor Javier Ayesta antes de comenzar. El profesor Francisco Javier Ayesta es profesor de Farmacología y Trastornos Adictivos de la Universidad de Cantabria. Dirigió el máster de drogodependencias de dicha universidad durante 2 años y también dirigió 15 ediciones del máster en tabaquismo de esta universidad. Cuenta como resultado de este máster con cientos de discípulos, entre los que me incluyo. Y bueno, él me resalta que estudió medicina, pero sobre todo que es de Bilbao, porque para él es más importante esto último que ser médico. También voy a presentar ya a Adelaida, que va a hablar de abordar el nudo, en concreto del proyecto EVIC. Ella es enfermera y doctora en salud pública, trabaja en el Servicio de Promoción y Educación para la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de la Región de Murcia y cuenta con 14 años de experiencia en la gestión y desarrollo de programas de prevención y control del tabaquismo. Es profesora asociada en el Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia desde hace 1 año, coordinadora del Grupo de Tabaquismo de FAECAP, la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria de Atención Primaria, vicepresidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo
y, como no, miembro del grupo gestor del proyecto EVIC. Sin más, Javier, cuando quieras. Muy bien. ¿Se escucha más o menos bien? Vale, perfecto. Bueno, yo trabajo en el grupo EVIC, pero hay que... Vamos a ver, vamos a distinguir. En el grupo EVIC están los que trabajan y luego está el consejo asesor. Yo soy el consejo asesor, que hay que distinguir porque ellas sí que son de las que trabajan. Muy bien. A ver. Muchas gracias. Eso me pasa a mí, pues, sí, es súper sencillo. No sé cómo la gente ayer nos aclaraba. Entonces, es súper sencillo cuando lo han explicado. Es adelante, atrás y el puntero. O sea, entonces, muy bien. Bueno, mis conflictos de interés con industrias tabaqueras o asimiladas, en principio no tengo. Con industrias farmacéuticas, cuando he organizado cursos o másters, en principio tampoco ninguna. Asistencia a congresos, nunca he ido a ningún congreso pagado por la industria farmacéutica. Organización de congresos, en principio no influyen, aunque a la hora de elaborar el programa, hombre, procuras no contristarlos, porque al final son los que van a pagar muchas inscripciones, etcétera. Y cuando doy diversas charlas, pues según quién sea el patrocinador. Esta, en principio, no tiene patrocinador la industria farmacéutica, entonces no. Dicho eso. Para mi presentación yo me he basado en dos presentaciones que me pasaron. Una de Joseba Zavala, que es el que iba a impartir esta presentación originalmente, y una segunda de Ana Esteban, que coincidimos en una mesa. Bien, una cuestión que es como muy básica. Finales del siglo pasado, o sea, 1998-99, cuando yo trabajaba en el máster de drogodependencias, hicimos un estudio en nuestros heroinómanos, las personas que atendían el plan de drogas del Metabús en Cantabria. Y de 108 heroinómanas fumaban 107. Y de 475 fumaban 456 varones, ¿no? Entonces, el 96% de los varones, el 99% de las mujeres. Claro, cuando uno piensa y dice, bueno, esto es lo normal. Dice, hombre, lo normal, es decir, es la población general en aquel entonces fumaba un 30 y poco %. Entonces, dice, es que ya, pues, dice, ¿por qué es lo normal? Entonces, cuando preguntas, ¿por qué es lo normal? Dice, hombre, pues si ya que se consume lo otro, pues dice, lo que es más habitual y tal. Dices, bueno, no es, en principio, asumir, dice, ¿qué concepciones tenemos nosotros que asumimos que esto es exactamente lo normal, lo habitual o lo esperable? Dice, hombre, lo esperable nunca se sabe, cuando te lo encuentras todo es esperable, ¿no? Pero, dice, ¿por qué es exactamente normal? Dice, bueno, no tiene por qué ser, o sea, está muy por encima, pero muy por encima de lo que en teoría podríamos esperar si fueran estas personas población general. Dice, no son población general, eso es cierto, pero dice, hay diferencias. Y también vamos a ver, claro, hoy vamos a hablar del consumo conjunto, tabaco, cannabis, ¿no? Entonces, es muy por encima de lo previsto. Dice, hombre, es más o menos lo normal. Dicen, igual no deberíamos asumir exactamente qué es lo normal. También descubrimos alguna serie de cuestiones, dice, que claro, que no, cuando uno encuentra diferencias, no siempre es bueno buscarlas, no siempre es bueno empeñarse en buscarlas en cuestiones biológicas. En este caso, dices, hombre, por mi sesgo, yo siempre tiendo a dar más predominio a las cuestiones biológicas. Dice, pero bueno, hay cosas que no, porque también descubrimos que los heroinómanos, en líneas generales, fumaban Winston a Marlboro 5-1, cuando en la población general se fumaba Marlboro a Winston 5-1. Entonces dicen, ¿y esto por qué? Preferían claramente el Winston. Esto no lo hicimos muy público porque tampoco queríamos contristar a los de Winston, más que no queríamos hacer propaganda a los de Marlboro, ¿no? Entonces, claro, la cuestión parece ser que el Winston, el papel antes las cajetillas tenían un papel, y entonces el papel de plata que tenían era especialmente útil para quemar las cucharillas y tal, ¿no? En aquel entonces todavía en Cantabria se usaba heroína intravenosa, ¿no? Entonces parece ser que el papel ya que comprabas el Winston, pues aprovechabas ya toda la cajetilla, no solo el cigarrillo, sino la cajetilla. Bien, entonces hay cosas a veces que pueden ser accesorias o no exactamente biológicas. Vale, ahí va.
Voy a comentar unas cuestiones de prevalencia. Dice, sobre el consumo de tabaco. Bueno, el consumo de tabaco en España ha bajado enormemente. Estos son consumo diario, consumo en el último mes y en el último año. Digamos, cuando miramos las prevalencias que había hasta, digamos, el 2003, pues ha bajado y ha bajado pues, hasta un 6% de prevalencia anual, que no es, uno puede pensar que no es mucho, pero bueno, un 6% de prevalencia quiere decir un sexto de las personas que fumaban ahora ya no lo fuman, que sería un 16, un 17%. Está estabilizada y bueno, vemos cómo más que nada, más que las leyes, el debate que hubo sobre las leyes influyó. El debate social sobre las leyes influyó en el tema del consumo. Observamos en el último mes, bueno, pues hay casi, los datos de la encuesta edades, bueno, consumo un 38,5, los varones un poco más, y el grueso del mayor consumo está en personas de edad media. Bien, el consumo de tabaco de liar es más o menos es 14, o sea, 1 de cada 7, aunque hay personas que consumen los dos tipos, con lo cual al final te puedes encontrar que una de cada 5 personas en España consume tabaco de liar, y ahí es donde estamos peleando para que el tema impositivo, para que tenga impuestos muy parecidos al tabaco de cajetilla. Cuando miramos el consumo de cannabis en población general, digamos de 15 a 64 años, se observa que el consumo de cannabis diario, es un 2,1% de la población. Entonces, en el último mes 7,3 y pues casi un 10% ha consumido en el último año. Bien, el consumo de cannabis, esto es el consumo en el último mes, 7%. La tendencia es relativamente estable, digamos, a partir del 2005, a partir de que empezó la crisis en España, o la crisis económica, más o menos es estable en el número de consumidores diarios o en el último mes. En España, fuma marihuana, entonces, en adultos la mitad más o menos, y hachís y marihuana un 40%. Solo hachís un sexto, 1 de cada 6, y mezclan más o menos, según esta encuesta, el 89%. Ya es el primer dato que tenemos con relación a lo que a nosotros nos interesa. Cuando miramos qué pasa con los adolescentes, en la encuesta Estudes analiza, como todos vosotros sabéis, de 14 a 18 años, aunque claro, las dos encuestas españoles no son lo mejor para pillar cuál es la alta prevalencia en consumos en virtud de edades, porque en general esto no es exactamente prevalencia, pero sí que es, digamos, podrían ser los DALIs, o sea, pero se ve que el mayor consumo en líneas generales está en este colectivo, digamos, rondando los 20-30 años. Bien, ¿qué cosas llaman la atención de la encuesta Estudes? Que en concreto, cuando mira a los escolares, en el último año se inició más gente en el cannabis que en el tabaco, lo cual, bueno, puede parecer paradójico, pero es lo que es. En escolares se observa que el consumo de tabaco ha descendido enormemente, o sea, y en ello sí que el debate social de las leyes ha influido mucho más que en los adultos. Bueno, es algo bastante lógico porque tiene un factor más preventivo. Y luego, hombre, aunque tampoco hay cosas que son mejorables, tampoco es para echar todo las campanas al vuelo. ¿Y qué vemos que pasa en hachís en los jóvenes? También ha disminuido el consumo, aunque ahora está más o menos estabilizado, una serie de cuestiones. El consumo de marihuana es un poco mayor y el de hachís un poco menor, y en líneas generales también mezclan, o sea, la proporción de mezcla es enorme, pues entre el 85 y el 90% en jóvenes o en mayores. Bien, que entonces una especie de resumen de que es lo que vemos. Vemos que en los escolares ha consumido en el último mes un 26%, en adultos pues un 38%. Vemos cannabis en el último mes ha consumido un 18-19%, en los adultos 7%. Ya, esto puede sernos más interesante. En líneas generales, cuando miras consumidores de los últimos 12 meses, ¿qué es lo que vemos? Que de 100 personas que fuman tabaco,
observamos que 63,2, o sea, digamos casi 2/3, es un poco más en los chicos y un poco menos en las chicas, fuman también cannabis. Digamos, y esto es algo que a las personas que son mayores, o sea, los mayores de mi edad, o jóvenes de mi edad, uno lo puede enfocar como quiera, se puede engañar como quiera, choca, porque en nuestra generación no era tan frecuente asociarlo. Entonces, bueno, en aquel entonces no era tan frecuente asociarlo, pero hoy en día sí que es muy frecuente asociarlo. De hecho, es más frecuente asociar el consumo de tabaco. Nosotros tenemos claro que los que fumaban porros siempre, en nuestra generación, los que en general fumaban porros regularmente, asociaban con tabaco. Entonces, vale, no tenemos tan claro que los que fuman tabaco consuman cannabis. Pero bueno, en la población juvenil esto sí que ocurre. Antes no pasaba, pero de hecho tienes más. Si tú ves una persona, tú ves un adolescente fumando por la calle, tienes muchas más posibilidades de que esta persona en el último mes ha consumido cannabis, tiene más posibilidades de haberlo consumido que no haberlo consumido. Antes no pasaba, pero ahora sí. Y, por otro lado, otra cosa que observamos es que de cada 100 consumidores de cannabis, te encuentras con que pues casi el 80%, el 78% consume también tabaco. Uno puede pensar, bueno, pues es bastante lógico. Bueno, nunca se sabe lo que es lógico. Pero bueno, en cualquier caso, sí te encuentras consumidores de cannabis que no consumen tabaco. Y no es una proporción despreciable, o sea, es un 22%. Bien. Bueno, en el fondo sí que vemos, esto es una asociación estadística, pero digamos no implica una relación causal, evidentemente, pero si tú usas cannabis, tienes el riesgo de fumar, eso se multiplica por 2 en población general y se multiplica por 3 en población escolar. Y si fumas tabaco, en población general tienes el riesgo se multiplica por 2 en población general y el riesgo de consumir tabaco, la posibilidad de fumar tabaco si fumas cannabis, en población escolar es ya un 30% más. Muy bien. Luego, por otro lado, cuando miras las edades, en la encuesta Estudes, una de las cosas es cuando miras la edad de inicio, el tabaco sigue siendo, de media, una edad de inicio un año anterior. Esto no siempre, no voy a hablar hoy de cuál es vía de entrada de cuál y cuál es primero, porque las cosas son muy heterogéneas. No es primero el tabaco, que podría ser, y en muchos casos sí que lo es, pero no es unívoco, ni mucho menos. Vale, va a pasar. Bueno, y de hecho lo que nosotros vamos a hablar es consumos. Los consumos, vamos a ver, por un lado, se pueden distinguir el consumo simultáneo, que es lo que habitualmente nosotros tenemos. Vale, pues fuman, claro, todos los que fuman porros, muchas veces, pues fumas con tabaco rubio, pues lo característico, etcétera. Vale, pero a veces hay gente que fuma las dos cosas, o sea, concurrentes. Es decir, en líneas generales, bueno, joint. Los joints, en principio, el concepto suelen ser de marihuana y habitualmente el concepto no tienen tabaco. Los spliffs o los blunts, aquí no los se usa tanto, vamos a decir en el sentido, los porros o canutos, por definición, o sea, en líneas generales, sí que combinan tabaco y cannabis. Vale. Luego tenemos otras maneras de consumir cannabis. Es decir, en el sentido que de momento no están muy extendidas poblacionalmente, o por lo menos en España, pero sí que, bueno, ¿qué haces en el futuro? Y luego es lo que a veces también te promocionan para el uso de cannabis medicinal. O sea, a la hora de la promoción, pues es mucho más higiénico, menos efectos adversos, toda una serie de cuestiones, te aconsejan los vaporizadores. No voy a hablar de ello, pero digamos, el binomio cannabis-tabaco, en el fondo, vale, tiene muchas cosas en común, entre otros la vía de entrada, pero también es bueno tener en cuenta que tenemos el alcohol. Digamos, esto no es probablemente no sea un binomio, sino es un trinomio. Entonces, que aunque no voy a hablar de ello y no se va a citar, siempre es bueno tenerlo en cuenta. De hecho, esto no es de la última encuesta edades, sino es de la penúltima, pero existe una clara asociación entre el binge drinking, o sea, pues eso, el hacer botellón, lo que de una manera resumida podríamos hacer, y el consumo de cannabis. Bien. Las personas que fuman cannabis y fuman tabaco, dice, pues habitualmente sí, y de hecho fuman las dos juntos. Dice, habitualmente sí, depende dónde. Una cosa que llama la atención es que en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos menos del 10% fuma tabaco y cannabis. Nueva Zelanda y Australia
pues las cosas son, bueno, Nueva Zelanda se parece más a Estados Unidos, Australia está en la mitad, pero cuando vas a Europa, dice Reino Unido, Suiza, Holanda, Hungría, Alemania, Francia, Dinamarca, Bélgica, ves que están todos por el 80%, Reino Unido un poquín, pero están por 80-90%. De hecho, si miras qué pasa en España, pues eso, digamos, antes hemos visto los datos que están entre el 85 y el 90%, pues esto, los datos estos son un 80, es otra encuesta, es distinta, pero bueno, es un 85-86%, usa, para fumar cannabis usa dispositivos que utilizan. Algo que es muy común en toda Europa y no tan común, por ejemplo, en América, en la región de las Américas, o como hemos visto antes. Bien, entonces, esto es un problema, no es que sea un problema europeo, pero digamos aquí es una característica como muy europea el consumo conjunto. Vale. De hecho, ¿qué ocurre? De hecho, una de las cosas que ocurre es que este es un tema que a los americanos no les preocupa mucho, o sea, nunca les ha preocupado, son más bien los británicos los que en líneas generales están investigando en ello. Bueno, más que no sé investigando, sino por lo menos publicando. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Entonces, de las personas que alguna vez han usado cannabis, pues los que nunca han fumado, pues tenemos un 12% y que fumen son un 58%. Y de las personas que tienen trastornos por uso de cannabis, diagnosticado, digamos, pues evidentemente los que fuman tienen más, 8 veces más, bueno, las cifras son relativamente bajas, afortunadamente, pero son 8 veces más. Y lo contrario también ocurre. De las personas que alguna vez han fumado tabaco, pues la mitad más o menos nunca han usado cannabis y el 90% alguna vez sí que lo han usado. Cuando miras a las personas que tienen un trastorno de dependencia nicotínica, pues son casi 3 veces más, 3-4 veces más. Vemos que aquellos que nunca han usado cannabis pues tienen 3 veces menos posibilidades probabilidades de desarrollar un trastorno, más de desarrollar, no de presentar un problema de esto. Bien. En líneas generales, cuando uno mira, vamos a ver, ¿qué características tienen estas personas cuando miras esto conjunto? En líneas generales, lo que vemos es que los consumidores de cannabis que fuman tabaco, en general, suelen ser más dependientes del cannabis. Suelen tener más problemas psicosociales y, en general, a la hora de la cesación, tienen peores resultados, claramente, que aquellos que usan cannabis sin tabaco. Entonces, digamos, las personas que consumen, según este estudio, esta revisión, no es un estudio, es una revisión sistemática, es lo que han encontrado de lo publicado. En eso se parece deducirse que claramente el consumo de tabaco añadido al cannabis hace que tengas muchos más problemas de entrada en dependencia, o sea, tienes más posibilidad de tener dependencia, eso lo habíamos visto antes también, más problemas psicosociales y peores tasas de cesación. Lo contrario no es tan claro. En algunos casos sí que hay pistas, o sea, y hay pistas y hay ensayos y se pueden citar ensayos clínicos para un lado o para otro, bueno, muchas veces son observacionales, no son exactamente ensayos clínicos, pero en cualquier caso no es tan claro. ¿Por qué se usan conjuntamente? Bueno, pues tendríamos... Puede haber diversas circunstancias. O sea, es decir, hay una serie de factores que indudablemente influyen. Es el tema de la vía, el tema que puede haber interacciones funcionales, comentaré algunas cuestiones, el tema de efectos compensatorios, esta es otra de las cuestiones que claramente influye. Dices, cuando tú preguntas a alguien, dices, uno, para ahorrar, lo cual no es accesorio, o sea, no es biológico, pero es importante. Dice, precisamente por eso es importante. Entonces, luego, también hay unas cuestiones que eminentemente son prácticas, y lo ves cuando lees algunos foros. Yo no soy un experto en esto y no leo mucho de los foros, pero sí que te dicen que según el tipo de las características, pues eso, depende del tipo de hierba o el tipo de preparado que tengas, hay cosas que efectivamente dicen, más te vale mezclar, y hay cosas que dicen mucho mejor no mezclarlas, te lo dicen, no mezclarlas con tabaco. Bien, entonces, ahorro y combustión. Luego, hay otra ventaja, digamos, también, es decir, que el tabaco, en ese sentido, tiene siempre añadidos que hace que no se apague nunca, que es una ventaja añadida. Bien, luego hay una cuestión que también es relevante, digamos, es en líneas generales, esto solo es un estudio,
Entonces tampoco experimento 1, experimento nulo. Entonces, pero sí que efectivamente la eficiencia del THC, digo, lo que puedes extraer en principio aumenta si lo mezclas. O sea, no es lo mismo de un THC al 100%, pues extraes 33 miligramos por cada gramo de cannabis. En cambio, si es al 25%, lo mezclas con tabaco, extraes 59 miligramos por cada gramo de cannabis, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una mayor eficiencia, bueno, pues al final mayores efectos. Efectivamente, vemos cómo los efectos subjetivos ser potenciados, en concreto los del cannabis, ¿no? Es decir, luego, los efectos cardiovasculares, en principio ahí también se potencian unos con otros. Esto no es un efecto habitualmente deseado, aunque nunca se sabe, es decir, pero los efectos cardiovasculares, la liberación de catecolaminas, etcétera, producida por que es la primaria, producida por el tabaco y tal, en el sentido que da lugar a unos efectos cardiovasculares, el cannabis también tiene de suyo otros efectos cardiovasculares, se potencian y podría ser. Y luego, otra de las posibilidades de mezcla es una interacción funcional, es los efectos cognitivos. Es decir, que a veces hay personas que pueden intentar combinarlo simplemente para estar, bueno, porque tienen efectos, dices, pues para no estar tan... empantanado, es decir, para estar un poco más despierto. Tiene unas acciones cognitivas, en principio son como muy contrarias a las que producen la nicotina y el THC, y en ese sentido se podría contrarrestar. Bueno, en este sentido podría ser parecida, si fuera así, digamos que es esto, que es una de las posibilidades, y a veces por las personas, claro, esto necesitas estudios más que observacionales, cualitativos, etcétera, y efectivamente hay gente que cuando lo preguntas te lo dice. Se parecía parecido también mucho al consumo de benzodiazepinas por los heroinómanos. Los heroinómanos son los grandes consumidores de benzodiazepinas, y los grandes y con diferencia, y a veces pues es una cuestión muchas veces meramente sintomática para una serie de cuestiones. Hay más posibilidades, quiero decir, en ese sentido, alivio de la sintomatología de abstinencia. El cannabis no tiene mucha sintomatología de abstinencia, el tabaco sí, podría añadir a unas, pero vamos, podría servir. Bien, 4 cosas quiero comentar. Entonces, uno, yo solo fumo cannabis, yo no fumo tabaco. Ana en la presentación ha hablado, esto es muchas veces, para muchas personas es negación. Es decir, bueno, es decir, podemos discutir si esto es malo o no, porque habría que definir qué es malo, qué no es, qué es bueno, qué es peor, tal, no sé qué. Vale, eso vamos a definir primero y vamos a discutir. Pero vamos, que estás fumando tabaco, o sea, esto es un hecho. O sea, es decir, ya no es una cuestión de valoraciones. O sea, es decir, esto es tabaco, o sea, es decir, tú sí que fumas tabaco. Punto. No, sí, yo no digo ni que sea malo ni que sea bueno, sino es un hecho. Pero entonces a veces hay un mecanismo de negación. Y de hecho, el efecto no deseado más frecuente es un tema discutible. Pero una de las características, de las consecuencias de que ocurre y que al final va a tener más trascendencia a largo plazo, claramente es la adicción al tabaco. Claramente la nicotina es más adictiva que el cannabis. Vamos a ver, esto hay que entenderlo en su contexto. O sea, cuando tú haces modelos animales de autoadministración, lo que observas es que es mucho más fácil que los animales de experimentación adquieran las conductas adictivas. Pues eso, es mucho más fácil, tienes que ponerles muchas menos condiciones y efectivamente es mucho más rápido, etcétera, y un mayor número de animales las adquieren pues con una serie de sustancias tipo pues heroína, cocaína o nicotina, que con otra serie de sustancias tipo alcohol, cannabis o el éxtasis, pues, por ejemplo. Y en humanos observamos que de la mayor parte, que con las primeras sustancias, heroína, cocaína y nicotina, por ejemplo, observamos que la mayor parte de los consumidores regulares presentan un síndrome de dependencia. Es un tema meramente cuantitativo. O sea, un mayor porcentaje de consumidores regulares presentan un trastorno adictivo, frente a los consumidores regulares de cannabis, de alcohol o de éxtasis, que un menor porcentaje de los consumidores regulares presentan. De hecho, es una observación histórica. Es decir, los consumidores de tabaco y cannabis conjuntos pues decían, no, yo esto lo dejaré, esto es una fase juvenil temprana de mi vida, lo dejaré. ¿Y qué ocurría habitualmente? Pues que llegaban los 25 años, 27, esto por contar el País Vasco, y mucha gente efectivamente acababa dejando los porros, el consumo de cannabis, y el tabaco no lo acababa dejando. Aquí también pueden influir otras variables, que menor percepción de riesgo. Entonces, ahora las cosas se han invertido. Dices, no, pero influye que es mucho más adictiva la nicotina y es más difícil dejar de fumar tabaco para la mayor parte de las personas, no para todo el mundo, porque cada uno tiene su droga, problema, etcétera, que el otro.
Entonces, y desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista de morbimortalidad, esto al final acaba dando un montón de problemas. Bien, lo de yo puedo dejar de fumar cuando quiera, esto es cierto, vamos, es cierto. Que no quieren, o sea, que hay mucha gente que no quiere dejar de fumar, esto es un tema clave, y luego que puedo dejar de fumar cuando quiera, dice, bueno, veremos, ¿no? Es decir, inténtalo y luego hablamos, ¿no? O sea, cosa que en algunos casos es cierta y en muchos otros no es exactamente cierta, ni para una sustancia ni para la otra. Bien, un segundo aspecto que quiero comentar. Esto es una serie de estudios que hicimos nosotros en Cantabria. Son los adolescentes que fuman. ¿Cómo son los adolescentes? ¿Ya son viejos? Vamos, tienen 12 años. ¿Cómo eran los adolescentes que fumaban en aquel entonces? Entonces vemos, cuando pasas el BEC a los adolescentes, o sea, en ese sentido, ¿qué es lo que vemos? Que en general aquellos que fuman puntúan el BEC, o sea, el típico cuestionario de depresión, adaptado, este es el Children Depression Inventory, es adaptado para los niños, puntúan más sistemáticamente los que fuman que los que no fuman, tanto en niños como en niñas, tanto en edades tempranas como, tempranas, de 13, 14 como 15 y 16. No solo eso, sino que dices, vamos a ver, ¿cuántos pasan del corte? ¿Cuál es la odds ratio de pasar del punto de corte? Entonces, vemos que la odds ratio de pasar del punto de corte, pues pasa siempre el 2, esta es una escala logarítmica, pasa siempre el 2, está en el límite de la significación en este caso, pero bueno, todos los y es mucho más llamativo en el caso de las niñas, porque aquí, de las niñas pequeñas, porque aquí ya, pues eran 6. Dice el otro ratio son 6. Vale, eso es lo que pasa con depresión. Los niños que fuman, entonces, ¿qué es lo que vemos? Los que empiezan a fumar pronto. Cuando vemos ansiedad estado, pues también la odds ratio es casi 3 en las niñas, 2 y poco, 2,5 en los niños, 12, 13, y no es significativa cuando ya son mayores. Digamos, pero sí que, la odds ratio de pasar del punto de corte es mucho mayor en las niñas de 12, 13 años que fuman, claramente. Javier. De hecho. Javier. Sí. Un minuto. Vale. Bueno, esto lo vemos. Esto, bueno, lo vemos no en la ansiedad de rasgo, lo vemos también en qué pasa con trastornos de la alimentación. La odds ratio es también mucho más llamativa, pero solo en niñas, allá no es en niños, estas pueden ser una serie de circunstancias, pero pasar el punto de corte en trastornos de alimentación es mucho más llamativo para aquellas las que fuman. Bien, y entonces, y esto venía a cuento de que cuando nosotros miramos en la unidad de tabaquismo nuestro, en la de Cantabria, dice, ¿qué pasa con las personas que tienen cannabis? Una de las personas que vimos es que distingues las personas sin diagnóstico psiquiátrico, dejan de fumar, muy bien, aquí son medias, más desviación estándar. Las personas con diagnóstico psiquiátrico dejan de fumar un poco menos, pero dejan de fumar, y los que consumen cannabis, tengan o no diagnósticos psiquiátricos añadidos, pues dejan bastante menos. De hecho, era el factor predictor de ausencia de cesación, era el cannabis. Bien, cuando vas mirando esto, ¿qué nos llama la atención? Dice, los consumidores de cannabis y tabaco, porque esto hay que reconocer, estas personas han ido a dejar de fumar tabaco, no han ido a dejar de fumar cannabis, de hecho han ido a dejar de fumar tabaco, tiene un consumo, un inicio mucho más temprano, y esto es lo que asocio con las imágenes que antes le mostraba. Bueno, aparte que los consumidores de cannabis tienen, aunque no tengan patología psiquiátrica, se comportan a la hora de la sintomatología psiquiátrica, miramos en los diversos test de ansiedad y de depresión, se comportan como lo mismo que si la tuvieran. Vale, va a pasar. Ayer comenté en una pregunta, que es el tercer punto que quería comentar, ha habido intentos de intentar dosificar. Los consumidores son buenos dosificando tabaco, sabiendo, no son buenos dosificando cannabis. Aquí personas de España han intentado homogeneizar el Standard Joint Unit, o sea, como se hace en alcohol los 10 gramos, pues intentarlo. Es una muestra pequeña, tiene muchos problemas, y luego si alguien quiere podemos hablar sobre ello, etcétera. Y luego, el cuarto aspecto que quería comentar, y es el último, entonces es la demanda de tabaco y cannabis es elástica. Cuando tú subes el precio del tabaco, disminuye el consumo de cannabis. Y cuando subes el precio del cannabis, aunque esto no es esto, también acaba disminuyendo el consumo de tabaco. Digamos, es elástica y cruzada entre ellas. Punto. Y por eso,
En el fondo, este es un artículo que salió publicado en septiembre del 2005. Para aquel entonces, EBIC ya estaba funcionando, que es una de las cuestiones. O sea, en ese sentido, dice, ¿por qué seguimos ignorándolo? O sea, decir, que es una de las cuestiones. Dices, vale, esto es. Bueno, y lo que ellos dicen, bueno, pues al final dice, necesitamos una serie de cuestiones de ver por qué los europeos consumen, qué esto y qué problemas van a tener. Lo que sí que es claro, es que no es un consumo accesorio, que va junto y que necesitamos estudiarlo bien, porque vamos a ver, los problemas. Uno, son mayores. Por un lado, es porque el consumo de cannabis acaba siendo mucho más problemático, y por otro lado, porque consumir tabaco es, digamos, cara a la morbimortalidad, también es mucho más problemático. Pues muy bien, muchas gracias. No sé si funciona. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer al Comité Científico y Organizador el que nos haya invitado a estar en este congreso. Como muy bien ha dicho mi compañera Ana, es muy importante que en un foro en el que se va a hablar especialmente de cannabis se tenga en cuenta una sustancia distinta, que es en este caso el tabaco. Y yo vengo en representación del grupo EBIC, que ya mínimamente ha presentado Ana, para hablar no de tabaco en sí, sino para hablar de lo que es el consumo conjunto, lo que nosotros llamamos el policonsumo. Destacar que gran parte de el fondo, el trasfondo, el nudo que vamos a intentar desvelar esta mañana, pues lo ha reducido y resumido perfectamente el profesor Javier Ayesta. Iba a hablar un poquito de los inicios del proyecto EBIC y mostraros un poquito qué misión tenemos, qué productos se han elaborado dentro del proyecto, que lo que intentan es mostrar, ilustrar toda esta evidencia científica que el grupo de trabajo ha ido elaborando. De manera que pues tengamos un poco una forma de desenredar este nudo que hace el consumo conjunto de tabaco y cannabis, ¿vale? Bueno, Javier ya lo ha dicho perfectamente, el tabaco y el cannabis es algo más que pan con mantequilla. Hay una interrelación entre el consumo de una sustancia y otra. Se consumen juntas por varias cuestiones, algunas que prenda más, como he dicho, otros temas económicos, otras porque las personas usan una sustancia para contrarrestar los efectos de otros, y todo esto es lo que ha hecho que pues el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que es una organización que realmente pretende abordar políticas que reduzcan el consumo de tabaco, se plantee una nueva línea de investigación, y es, vamos a ver qué podemos hacer para que las personas que fuman tabaco, influidas porque están fumando cannabis, puedan dejar de fumar. Y para eso lo que hizo es, a través de sus diferentes sociedades científicas, pues recapitular un grupo de profesionales multidisciplinar para poner a trabajar de manera conjunta en este tema. De esa manera, pues, y gracias sobre todo a la generosidad del Plan Nacional sobre Drogas, nos dio una subvención para llevar a cabo lo que es el desarrollo del proyecto EBIC. Esta subvención, que viene de los fondos decomisados de drogas, está desde el año 2014 hasta la actualidad, ¿vale? ¿Qué hacemos con esta subvención? Pues ponemos en marcha este proyecto, que en ese momento en España era un proyecto piloto, era un proyecto que aunaba a profesionales de distintas disciplinas y distintos campos de actuación. No estábamos gente que trabajamos en el ámbito de tabaco, que veníamos del plan del CNPT, del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, sino que también se buscó la colaboración de profesionales del campo de las adicciones, ¿vale? Es un proyecto que lo que intenta es, bueno, pues si el porro es el paradigma del uso conjunto de dos sustancias psicoactivas, vamos a unir profesionales que conocen una sustancia y la otra, y le vamos a pedir que hagan una visión diferente. Cómo se interrelacionan, cómo trabajamos preventivamente con las dos sustancias, cómo hacemos que estas dos sustancias sean menos consumidas, pero usando los dos primas, y eso yo creo que es el principal valor que tiene el proyecto, unir a dos mundos que hasta el momento habían sido paralelos, al menos en nuestro país. Decir que el proyecto sigue abierto, y con lo cual cualquier persona de la sala que estuviera interesada en poder participar, colaborar, pues se puede poner en contacto con la coordinadora, con Ana, y nosotros lo uniríamos al grupo encantados, ¿vale? Los objetivos, la misión que tiene el grupo, por un lado, es acumular la evidencia científica, que hasta entonces no estaba recopilada, y no solamente sobre
qué cuestiones hay entre la interrelación de las dos sustancias, sino sobre las políticas en salud que están abordando de manera preventiva el control de estas sustancias, de la una de la otra. Por otra parte, pues lo que nosotros hablamos de aunar esfuerzo, trabajar en red, unir el trabajo de distintos profesionales de diferentes ámbitos para que aborden el nudo cannabis-tabaco de esa manera conjunta y poder con esa información difundirla a la sociedad para informarles, sensibilizarles y dar a conocer esta problemática. Para eso, los objetivos principales, pues digamos que eran dos. Una, la investigación, recopilar la evidencia, y dos, el tema de abordar, proponer políticas de abordaje. Esto es también como un plus dentro del proyecto. No nos quedamos solamente en la parte del estudio, sino que queremos impulsar este tipo de medidas. Y para ello, un pie importante, y es dentro de los objetivos específicos, incluimos la formación de profesionales, como puede ser la que se realiza esta mañana o en otros momentos que hacemos talleres específicos, y también el tema de diseñar estrategias específicas de prevención. Prevención de, hablamos siempre, consumo y cannabis de tabaco conjuntamente. Bueno, os presento parte del grupo de trabajo inicial, como bien ha dicho el profesor Ayesta. Hay un grupo que es el que ha estado elaborando todo este trabajo, sin él no hubiera podido ser posible, pero no solamente el grupo de trabajo, hay un grupo gestor, somos 5 personas dentro del grupo, inicialmente todos partes de ellos del CNPT, ahora es más abierto, y tenemos un excelente grupo asesor que aunque no diga que no trabaje, así trabaja, revisa y aporta mucha documentación, mucha evidencia científica, y un grupo de colaboradores que lo que nos aporta es también su información, evidencias y apoya al proyecto. Todo esto conforma lo que sería la Red Nacional de Expertos en Proyecto EBI o expertos en el abordaje conjunto de tabaco y cannabis. Más de 100 personas en solo 4 años. O sea que yo creo que es siendo un proyecto que inició pequeñito, ha tenido una gran expansión dentro de nuestro territorio. ¿Qué ha hecho? Pues ha hecho varias cosas, entre ellos la principal y la primera, elaborar durante un año una recopilación de todas las evidencias científicas que había, como les he dicho, en el uso y la relación entre ambas sustancias. Ese proyecto está en ese informe que, bueno, ya os comentaré que está todo disponible en nuestra página web, y no solamente se hizo el informe, sino que se elaboró un documento de síntesis con las principales ideas claves y las propuestas de acción. Posteriormente se han ido elaborando diferentes estudios, por un lado, para conocer en consumidores habituales de cannabis el consumo de tabaco. También se ha ido estudiando a nivel, sobre todo internacional, la evolución que hay a nivel de producción científica para conocer otros grupos y poder interrelacionarnos con otros grupos de investigación. También hemos realizado de una manera más visual, a través de infografías o vídeos, material más de sensibilización para distintos colectivos, para que otros profesionales o personas de población general conozca esta información de una manera un poco más didáctica. Y por último, comentarles que hemos elaborado unas propuestas de intervención, unas propuestas preventivas en distintos ámbitos de actuación que ahora les comentaré, y elaboramos materiales específicos para profesionales sanitarios, para formarlos. En el informe no voy a detallarlos porque lo que vamos a hacer es ir dando un poquito de la información que se recopila en ese primer informe en la siguiente presentación, y muy bien el profesor Ayesta nos ha ido presentando la mayoría de la parte del informe en cada uno de sus apartados. Solo decirles que se aborda de una manera integral porque estudia tanto la epidemiología y la relación entre el uso de ambas sustancias como conocer lo que nosotros decimos el binomio desde el punto de vista de cómo se interrelacionan las dos sustancias, los factores de riesgo de protección que hay, que son conjuntos, también el contexto social, biológico, como aunque parezca que no, sí que es muy próximo entre ambas sustancias. Hay un apartado importante que lo que hace es reconocer los efectos que el consumo conjunto tiene en el organismo, los problemas para la salud, y otra parte en la que se ha ido identificando a nivel nacional e internacional buenas prácticas que ya existen preventivas que pueden abordar el conjunto de estas sustancias. Como les decía, todo esto se ha sintetizado en el documento de síntesis y ideas. Por ejemplo, en el caso de la epidemiología, lo que se observó es que había datos de consumo de tabaco por un lado, pero no de cannabis, y entonces lo que se propuso desde el grupo es incorporar en las encuestas del Plan Nacional sobre Drogas algunas variables que puedan medir ese consumo conjunto, ¿de acuerdo? O sea que ya luego se hacen propuestas directas para cada una de las evidencias que se han ido identificando.
Además, como les decía, visualmente se elaboraron distintas infografías que muestran todos estos aspectos de una manera más atractiva, más visible y además adaptada a distintos colectivos. Hay material específico para población joven, consumidora de sustancias, para padres y madres, para el profesorado o para el personal sanitario. De manera que a veces es más fácil, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, pues llegar a este mismo conocimiento sin tener que leer el tocho del informe, sino hacerlo de manera más visual. Todo eso, pues ya les digo, gracias a ese grupo multidisciplinar en el que también quiero destacar que no es que sean solo del ámbito de la salud, de tabaco o de cannabis, o sea, de consumo de tabaco o el mundo de las adicciones, sino que es un colectivo multidisciplinar en el que hay tanto pues antropólogos, personas que son abogados, hay farmacéuticos, hay médicos, hay psicólogos, hay enfermeros, es decir, es multidisciplinar y eso enriquece muchísimo. Multisectorial, multidisciplinar y todos juntos trabajando en una misma línea. Una de las primeras conclusiones que hemos visto abordando el nudo y que también ha comentado Javier es que, bueno, pues está visto que hay factores que nos llevan al consumo, son biológicos, otros son biográficos, contextuales. No está muy claro lo de que la transición de tabaco a cannabis sea ya solamente unidireccional. Ya hay indicios que nos están mostrando que puede haber una puerta inversa, es decir, que empiezan a consumir cannabis inicialmente y acaban atrapados en la adicción del tabaco. Este cambio, ¿no?, de paradigma está estudiándose y hay que tenerlo muy en cuenta, especialmente en la población juvenil. Y en ese sentido también sabemos que hay algunas estrategias que nos pueden servir para el control de las dos sustancias, como podría ser el caso de subir el precio. Si subimos el precio del tabaco, por ejemplo, que es una medida legislativa que se puede llevar a cabo y además es muy recomendable, pues también conseguiremos reducir el consumo de cannabis y influirá en el consumo de alcohol. En cuanto a los efectos, sabemos, está muy estudiado, por un lado, los efectos de la salud en el consumo de tabaco, pero en el caso del cannabis lo que también se ha visto es que cuando se consumen conjuntamente, se potencian los efectos negativos de uno y otro. Por sí solos, separados, ya tienen efectos, o bien a corto plazo o bien a largo plazo, pero conjuntamente esos efectos se potencian. Y es posible que también haya que tener en cuenta que algunos de estos efectos es que son complementarios o son antagónicos. Es decir, por ejemplo, con el cannabis se busca como una depresión del sistema nervioso central y, sin embargo, el tabaco lo que hace es activarlo, con lo cual es posible que lo fumemos conjuntamente para que ese adormecimiento que produce el cannabis no lo contrarrestemos con el uso de la nicotina que va en el tabaco. De manera que tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista de la salud, que cuando abordamos una sustancia no debemos olvidarnos de la otra y no debemos minusvalidar los efectos que tiene una respecto a la otra. Como bien también ha dicho, parece ser que el efecto más frecuente en los consumidores de cannabis que no son conscientes de que usan tabaco es que acaban siendo adictos al consumo de tabaco, la nicotina siendo una de las sustancias más adictivas que hay actualmente. Y en cuanto a las estrategias de prevención, pues se hizo una búsqueda bibliográfica, tanto nacional como internacional, y se observó que hay varios estudios, varios programas que lo que trabajan en el entorno escolar para prevenir, especialmente por un lado el tabaco, y por el otro lado lo que se llama prevención de drogas. En el caso de prevención de drogas usan distintas, pero hay pocos programas que aborden conjuntamente tabaco y cannabis. La evidencia nos dice que los programas preventivos ayudan a reducir sobre todo la edad de inicio o a retrasarla, y estos programas preventivos funcionan especialmente cuando se centran bien en entrenar en habilidades sociales a la población juvenil, interiorizar las normas que existen, superar la influencia social, es muy importante en los jóvenes la presión de grupo, y además aportar conocimientos. En este caso los programas en el entorno escolar funcionan, con lo cual lo que se propone desde el proyecto es pues abordarlo conjuntamente. En el caso de la prevención selectiva e indicada, la prevención selectiva e indicada es aquella que va dirigida ya a personas que consumen o que tienen un alto riesgo de ser consumidores de tabaco y cannabis. Hay mucha menos evidencia, hay muchos menos programas que los aborden conjuntamente. Los pocos que hay demuestran que lo ideal en población joven sería realizar estrategias grupales en las que se aborden también nuevamente cuestiones cognitivo-conductuales,
y la influencia social, aproximadamente en 8 sesiones, con apoyo de las nuevas tecnologías. Estos serían los programas que mejor funcionan, aunque a nivel mundial hay poquitos que se centren específicamente en el consumo de tabaco y cannabis. Por ello, desde lo primero que nos propusimos desde el proyecto EVIC, pues si hay poco, vamos a aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha trabajado en un material, un recurso educativo para que el profesorado pueda trabajar en el aula con estudiantes de secundaria. Este material pues aporta al profesor información sobre ambas sustancias, le da un recurso para realizar en una sesión tutorial en el que lo que pretende es animar a los escolares a que trabajen falsos mitos, ¿no? Y que ellos busquen argumentos para poder contrarrestar estos mitos como que el cannabis es natural y no tiene efectos, o otras cuestiones que están íntimamente relacionadas no solo en una sustancia o en otra, sino en el abordaje conjunto. Además, se apoya, porque todos sabemos que en el entorno escolar no hay que trabajar de forma aislada, sino que tiene que ser de todo el entorno. Además, se abordan otros materiales o se facilitan otros recursos para qué hacer en la escuela cuando sabemos que hay consumo de ambas sustancias y pautas para trabajarlo junto a la familia. Y otro material específico para los padres y madres, para la familia, cuando identifican que en el entorno familiar tienen algún escolar, algún menor que está iniciándose en el consumo de una de las dos sustancias, pues qué podemos hacer para ayudarle, teniendo en cuenta y haciéndoles también visible que es muy importante el rol modélico como progenitores tienen respecto a sus hijos. Pasando un poco del entorno educativo y centrándonos en el universitario, porque también considerábamos que los universitarios de hoy son los profesionales del futuro, deben conocer este problema, y además los estudios nos hablan de que el consumo de cannabis es muy elevado en población universitaria respecto a otras poblaciones, por el grupo de edad principalmente. Se elaboró el proyecto EVIC universitario con la intención de promover sobre todo formación de mediadores para realizar prevención en el ámbito universitario. En este sentido, el proyecto pretende constituir grupos de trabajo dentro de la universidad con el apoyo institucional, formar a estudiantes voluntarios y que sean ellos los que realicen actividades preventivas y de sensibilización dentro de sus universidades, con un plus extra que sería investigar cómo funcionan este tipo de programas para generar evidencias al respecto. Además, también tendría la intención de captar a personas que ya son consumidoras, lo que sería prevención selectiva e indicada, para derivarlas a una unidad que pueda favorecer la cesación de ambas sustancias. En cuanto al tratamiento, pues ya tenemos personas que consumen ambas sustancias y quieren dejar de fumar. La evidencia, lo que nos muestra, y ya lo anteriormente, es que se recomienda que se deje de ambas sustancias a la vez, conjuntamente o de forma simultánea, porque funciona mejor el tratamiento, les ayuda más a tener una tasa de éxito elevado. Y este tratamiento, la evidencia nos dice que debe ser, por un lado, psicológico, y por otra parte, apoyo farmacológico en el caso de que haga falta. Para eso, desde el proyecto EVIC, nos hemos centrado muchísimo en capacitar a los profesionales de la salud. En este sentido, se han elaborado diferentes talleres formativos. Hay un material ahora mismo disponible para, si los profesionales quieren formar a sus compañeros, facilita recursos en ese sentido. Y lo centramos sobre todo en que el profesional sea consciente de que debe ser tratamiento farmacológico y psicológico, y por eso se aporta muchísima documentación sobre, por ejemplo, la importancia de trabajar en la entrevista motivacional o de utilizar otras técnicas cognitivo-conductuales, psicológicas, que nos pueden ayudar a que el tratamiento sea efectivo. Todo ello teniendo en cuenta que existe la probabilidad de tener que trabajar en reducción de riesgo. En el grupo se me ha olvidado decir que tenemos personas que trabajan en reducción de riesgo y que han aportado su punto de vista, y en ese sentido nos explicaban, por ejemplo, que si lo que queremos realmente es reducir el riesgo cuando una persona consume cannabis y tabaco, lo que se trata es de quitar la vía fumada y pasar a lo que serían como mucho las sustancias puramente bioquímicas. Bueno, pues como estamos en el mundo de las nuevas tecnologías y los vídeos, toda esta información la hemos intentado comprimir en vídeos pequeñitos, píldoras, en las que individualmente hay las ideas claves que pueden consultar en un vídeo de 1 minuto y así hacerse una idea de forma rápida.
Además, vamos por distintas partes, congresos y reuniones científicas, sensibilizando a los profesionales de un ámbito y del otro de la importancia de abordar conjuntamente. Aquí estamos de cannabis hablando de tabaco, pero cuando vamos a congresos de tabaco, lo que les ponemos sobre la mesa es el cannabis. Y en ese sentido también importante del grupo, no lo olvidamos, tenemos que seguir generando evidencias, gracias a compañeros de la Universidad de Granada, tenemos proyectos de investigación sobre el consumo de tabaco en consumidores de cannabis y también gracias a compañeras de documentalistas de evidencias, o sea, nos muestra que otros grupos están estudiando sobre esta problemática, cómo era un problema que era poco importante, se publicaba poco hace unos años y ha aumentado ahora mismo, es un tema que está muy relevante a nivel científico y nos ayuda un poco a generar ese intercambio de experiencias entre investigadores a nivel internacional. Toda esta información está disponible de forma gratuita en la página web, en www.evicproject.org. La tienen en 2 idiomas ahora mismo, en castellano y en inglés, porque también queremos hacer ver a la comunidad científica de otros países toda esta información. Tenemos redes sociales, con lo cual pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter. Y como conclusión final, decir bueno, que yo creo que se ha visto perfectamente que el consumo de tabaco y cannabis es un problema de primer orden y que hay que abordarlo. Nosotros en el mundo del tabaco siempre decimos que el tabaco es la primera causa de morbo y mortalidad ahora mismo en nuestro país, pero a día de hoy se sigue consumiendo tabaco también porque hay gente que está consumiendo cannabis, con lo cual hay que abordar ese tema desde nuestro campo. Sin embargo, no debemos olvidar que el cannabis en sí mismo genera también problemas, es decir, que no lo hagamos de forma separada, vamos a hacerlo conjuntamente y cuando tengamos a consumidores de uno y otro abordemos las dos sustancias. Por otra parte, tener en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo. Parece que el tabaco y el cannabis, la relación ya no es unidireccional, puede haber puertas inversas y tenemos que tenerlo muy en cuenta. La percepción del riesgo de tabaco ha aumentado mucho en los últimos años gracias a las políticas que se han hecho de control, pues tenemos que hacer ahora políticas específicas de control del cannabis para que esa percepción de riesgo se mantenga también homogénea y no nos ocurra esta puerta inversa. Por otro lado, lo que comentaba de, ojo, que quien fuma cannabis en España, el 86% fuma tabaco y no hay que dejarlo invisible, hay que hacerlo visible porque a lo mejor también nos ayuda a que así la gente que tiene miedo a usar tabaco sea consciente y deje de usar el cannabis. Y por último, que no nos quedemos solo en la evidencia. Desde el proyecto EVIC vamos más allá, queremos proponer estrategias que sean de control, que ayudan a reducir el problema y que la basemos en la evidencia científica. Y yo creo que en ese sentido el proyecto está siendo un proyecto importante y por eso con el apoyo del Plan Nacional sobre Drogas seguimos trabajando en la línea y abrimos la puerta a los que estén interesados a participar. Y poco más. Gracias. Muchas gracias, Javier y Adelaida, por vuestras maravillosas presentaciones. Y sí que tenemos ahora unos minutos para el turno de preguntas. Agradecería que antes de las preguntas os presentarais para conocer vuestro ámbito profesional. Está todo clarísimo, me parece. Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Roberto y bueno, trabajo en asociaciones y empresas del sector canábico. Y la pregunta que me gustaría hacerles es si hay estudios que comparen lo que decían ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos se fuma sin tabaco, aquí se fuma con tabaco. Pues, por ejemplo, síndromes de abstinencia diferentes entre el que solo consume cannabis o el que lo consume con tabaco, o problemáticas diferentes entre el que es consumido exclusivamente de cannabis y el que hace ese consumo mezclado con tabaco. Gracias. O sea, yo no he entendido muy bien la pregunta, no se oía, es un poco distorsionado, no sé si se tiene que separar más del micrófono. Lo que quiero preguntar es si hay estudios sobre las diferentes la problemática que genera el consumo de cannabis, exclusivamente cannabis, o el consumo de cannabis con tabaco. Si hay estudios sobre las diferencias que tienen en cuanto a síndromes de abstinencia, problemáticas para la salud, o si no los hay. O sea, vamos a ver. Se están haciendo. En ese sentido, este es un campo que está en continua evolución. O sea, por ejemplo, yo ayer miré el
en el Medline número de artículos que tienen cannabis y tabaco en el título o en el abstract, ¿no? Entonces, en el año 2000 había 15. En el año 2016 había 146 y en el año 2017 llevamos 160. Nos queda un 10% del año, más o menos quedan 36 días para final de año. Yo intuyo, siguiendo esta media, podríamos llegar este año a 176 artículos que en el título abstract tienen tabaco cannabis. Entonces se ve que hay un interés claramente creciente, o sea, digamos, ha aumentado por 12 desde el año 2000 en lo que se publica. Y lo que pasa que, vamos, esto simplemente es una mera descripción y no quiere decir que los artículos se aborden. No siempre es fácil. Vamos a ver, ayer se hablaba sobre factores de confusión. Dice, indudablemente no siempre es fácil discernir, uno, cuánto fuma, qué fuma, cuánto fuma la gente, qué fuma, dice, y luego qué historia tiene, porque la historia a veces la historia ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En ese sentido, se están haciendo estudios y efectivamente hay cosas, y yo he contado algunas cosas, y dices, hombre, sí que se sabe que la gente tiene, vamos, la gente, los consumidores de una serie de conjuntos tienen una serie de características que los distinguen de otros. En cualquier caso, vamos a ver, también ocurre que hay una notable variabilidad por países, lo hemos visto, más que por países, por regiones, o sea, en el sentido de las regiones de las de la OMS, o sea, decir, y en ese sentido, entonces hay otra serie de factores de confusión que habría que descartar. Dice, pero estudios claramente se están haciendo y, hombre, y la idea de crear este grupo de trabajo es decir, bueno, este es un tema importante sobre el que hay que estudiar. Conclusiones unívocas no las hay en una serie de cuestiones. Sí, efectivamente, vamos adquiriendo un cuerpo de doctrina y hay cosas que sí que se saben, ¿no? Entonces yo he intentado resumirlo, más o menos lo básico que se sabe, dice, pero aún así nos quedan un montón de cosas que no sabemos. No he contestado mucho, pero yo creo lo que diría. ¿Se oye? Sí. En el informe, justo en la sección que tenemos de problemas clínicos, hay la información que había disponible hasta el año 2015 al respecto. Y lo poco que hay no compara un grupo con otro, sino lo que dice es que cómo se muestra como cuando se fuman las dos sustancias se potencian los efectos perjudiciales de ambas. ¿Vale? No es que esté comparando, lo que habrá que hacer luego un estudio a lo mejor comparativo entre gente que fuma las dos sustancias y gente que solamente fuma cannabis o solamente fuma tabaco. Lo que sí se ha observado es que se potencian, no es que suman más una más otra, sino se potencian los efectos perjudiciales de ambas sustancias. Yo quería comentar, no sé si... ¿hay una persona por aquí? El pelito blanco. No sé quién es, pero... Sí, hay una pregunta. A ver, que levante la mano. Hola, buenos días. Me llamo Isabel y trabajo en un centro de día de drogodependencias y conductas adictivas. Y mi pregunta era si cuando se realiza el abordaje terapéutico lo que se pretende es la abstinencia de las dos sustancias o cómo se hace el abordaje, ¿no? ¿Qué criterios tienen? Si primero intentan que se mantenga la abstinencia al cannabis. Vale, gracias. Bueno, la revisión que hicieron los expertos respecto al abordaje de ambas sustancias se vio que era mucho más efectivo cuando el objetivo final es que se abandonaran totalmente las dos sustancias. Porque cuando se pretende mantener una de ellas, que ocurre en algunos casos que yo vengo a dejar solo el cannabis pero mantengo el tabaco, o al revés, lo que se observa es que a largo plazo vuelven a usarlas, las dos sustancias. Lo que no está todavía suficientemente claro es si es mucho mejor hacerlo a la vez o hacerlo de una manera simultánea. Lo que tenemos que es pactar, digamos, con el usuario, con la persona, en qué medida su objetivo final lo queremos alcanzar. Podemos poner objetivos a corto plazo, empezar con una de ellas y luego abordar la otra. En ambos casos tenemos que trabajar mucho la parte más cognitiva, más psicológica, y en el caso de tabaco el abordaje con tratamiento farmacológico se ha visto que ayuda, ¿no? En el caso de cannabis todavía no hay, en esa es otra línea de investigación, no hay apoyo farmacológico que sepamos que funciona mejor uno que otro. Sí, bueno, ella ha dicho lo que es.
Yo sí que quería comentar un par de cosas a este respecto. Bueno, ¿qué se hace? Es un tema muy discutible porque, digamos, si trabajas en centros en CATS, o sea, centros de atención a los drogodependientes, muchas veces dices, bueno, el tabaco, ¿cuál es el problema? Este es el menor de sus problemas para mucha gente. Entonces, digamos, en ese sentido, no dicen, vamos, no se lo plantean. Entonces digo, bueno, nosotros aquí estamos para las ilegales. No es exactamente así, pero digo, muchas veces funciona así y no esto. A veces en psiquiatría, aunque psiquiatría ha empezado a cambiar, afortunadamente, o sea, decir, hombre, la ciencia sí que ha cambiado, pero los profesionales tardamos más en cambiar. Es decir, también ocurre. O sea, vamos a ver, en psiquiatría hasta ahora el consumo de tabaco no era visto como parte del problema. Es más, muchas veces tenías la sensación de que era visto como parte de la solución. Vamos a decir, incluso, entonces, digamos, esto añadía. En este instante hay una mayor percepción, dice, ojo, que el consumo de tabaco en los pacientes psiquiátricos es parte del problema. O sea, es decir, y muy probablemente lo sea, y es más, y parte no despreciable. En ese sentido, desgraciadamente, el consumo de tabaco se ha visto que se asocia con un montón de patología psiquiátrica y además no solo asociación estadística, sino que hay unas implicaciones causales, tal, o sea, muy serias. Entonces, esto es la primera cuestión, que a veces no se valora el tabaco y en muchos sitios dices, no, esto. Hombre, vamos a ver, en drogas, cuando tú tienes un policonsumo, lo que sí que abordas en primer lugar es la droga problema. Yo creo que es una de las cuestiones que es como lo básico, entonces allí donde tú vayas, abordas primero la droga problema y punto. Entonces, en ocasiones, claro, la droga problema puede ser la droga que el consumidor percibe como problema y a veces el profesional puede tener otra percepción distinta que no siempre se ajusta, ¿no? Pero bueno, muchas veces sí que es claro cuál es la demanda del paciente, etcétera, y entonces tú abordas primero la droga problema. Y luego, lo que ella ha comentado es totalmente cierto. O sea, vamos a ver, en tabaco, cuando nosotros vemos, tú te encuentras con que, ya en aspectos muy prácticos, ¿no? Te encuentras que hay gente que te viene y dice, no, yo quiero dejar el tabaco porque es malísimo, cosa que es cierta, dices, pero quiero seguir fumando el cannabis, ¿no? Entonces claro, bueno, entonces, por ejemplo, en el Reino Unido, dentro de Europa es lo que menos consumo conjunto tienen, pero bueno, aún así tienen un 75% de consumo conjunto. O sea, bueno, entonces digamos, en teoría, dices, claro, para dejar de fumar tabaco, hombre, que sigas consumiendo otra sustancia por la misma vía inhalatoria, que es la más habitual, dices, pues complica mucho el tema de pues extinguir asociaciones, etcétera, y es muy complicado, dices, pero bueno, en teoría podría ser posible, y hay gente que lo consigue. Entonces, bien. También ocurre que hay gente que es consumidora regular de tabaco y no tiene dependencia al tabaco. Entonces, bien, pero en concreto hay gente que lo consigue. En la práctica, cuando tú tienes el consumo concurrente, o sea, si te fumas, lo que puedes dejar es, no voy a dejar de fumar tabaco, pero voy a seguir fumando porros, dice, pues va a seguir fumando tabaco. Entonces, digamos, intentar dejar los cigarrillos y seguir fumando porros, es decir, es prácticamente imposible, y entonces, digamos, mira, vas a tener que optar. Entonces, en líneas generales, cuando, por ejemplo, yo sé lo que se hace en algunas unidades en España de tabaco. Entonces, cuando te viene alguien que te dice, quiero dejar el tabaco, pero no el cannabis, dices, bueno, miras a ver, dices, bueno, si vas a fumar marihuana, dices, podemos intentarlo y a ver si puedes. Si no lo conseguimos, muy probablemente luego vayamos a tener que ir a intentar dejar las dos, dice, porque es muy, como ella ha dicho, o sea, es menos posible abandonar es más difícil o tienes menos posibilidades de abandonar el consumo de una si no abandonas la otra, ¿no? Pero bueno, en teoría podría ser factible. Si fallas a la primera, si no lo consigues a la primera, lo intentaremos después. Con otras sustancias, digamos, ya, pues aquí hay gente que tiene experiencia y luego se va a hablar esta tarde de tratamiento del cannabis, o sea, me imagino que no se abordará tratamiento de cannabis y tabaco, o sea, pero lo que ella ha dicho es un tema que es como muy claro, o sea, es decir, en ese sentido, a veces compensa, es decir, los mejores resultados de abstinencias a largo plazo se obtienen cuando tú abordas, ves los dos consumos como problemas, o sea, como problemas de salud, pues, en ese sentido, y los abordas. No tiene por qué ser exactamente a la par, que también lo ha dicho ella, o sea, decir que en ese sentido, a veces, bueno, abordas primero el que consideras más problema, a veces hay personas que muchas veces dicen, hombre, ya que estoy, vamos a hacerlo los dos a la vez y así me ahorro muchos más problemas, muchas más, problemas, dinero, tiempo, toda una serie de cuestiones, y efectivamente, probablemente, si yo estuviera en un campo de drogas, o sea, digamos,
digamos, en un centro de atención de drogas, probablemente te compensa decir, bueno, vamos a abordar las cosas las dos, más o menos con rigor, conjuntamente, y probablemente compense, y es donde en general se obtienen los mejores resultados. Yo también ahí sería un poco escéptico con lo de, a veces los resultados, dice, obtienen los mejores resultados, claro, dice, porque habitualmente son las personas que están más, los profesionales sanitarios que están mucho más concienciados, más se forman en uno, en otro, son más conscientes de los riesgos de uno y del otro, tal, y entonces al final dice, son casualmente los que mejor obtienen resultados. Y dice, sí, bueno, claro, pero tú, siendo como eres, pues si los hicieras por separado también obtendrías buenos resultados, pero precisamente tu conciencia hace que los tengas así, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias. Tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Muchas gracias a la sala y a los ponentes.